Puerto Rico, buenos días, muchas felicidades, las 6:13 en la mañana. Muchachos, yo no sé si ustedes se percataron de la noticia ayer, no la tengo aquí. Es que yo vi la notificación en todas las redes sociales y todos los periódicos, y entonces, pero me dice el loco, de que la nueva cepa esa violenta del coronavirus, ya había un caso en Estados Unidos, y yo dije, ok, está bien. No vi los detalles, pero se los tiro por si acaso vieron algún detalle que quieran compartir. Bueno, sí. ¿Sí? La prensa menciona de que el caso es en Colorado, okay. Precisamente en el estado de Colorado. Hasta ahora lo que he escuchado es que es mucho más contagiosa, pero no más letal. Okay. No es que mutó hacia ser más fuerte para amenazar la vida humana del que se contagia, sino que se contagia más fácil. Okay. No explican por qué se contagia más fácil, no, ¿verdad? No se explica qué ocurrió en el virus para que sea mucho más contagioso su forma de propagarse, pero es la información que nos han dado. Sí, también ha aclarado siempre el detalle que estoy dando. No es una mutación hacia que sea más violento, ¿verdad? Más virulento, como se utiliza la palabra, sino que es mucho más contagioso. Okay, o sea, tiene el mismo... 70%, ¿sabes de qué hablan? De que es 70% más contagioso. Más contagioso que la versión original. 70% más contagioso. Sí, correcto, más sí. contagioso. Sí. Okay. Le atribuyen eso. En esta línea, con la apertura hoy de un segundo centro de vacunación contra el COVID-19 en la isla, se deberá expandir progresivamente la inmunización iniciada hace 2 semanas y que ha enfrentado ajustes ante la necesidad de aumentar la cantidad de personas vacunadas por día. La ampliación de lugares donde se puede vacunar a la población coincide con el reporte ayer del primer caso de una nueva variante del COVID-19 en Colorado, Estados Unidos, que aumentó la preocupación de las personas y la atención de las autoridades gubernamentales. Esa información también está interesante a mi entender, porque la prensa está señalando que Pierluisi firmará órdenes ejecutivas en su primer día. O sea que el mismo día 2, Pierluisi dice que tan pronto como el 2 de enero, cuando juramentará como el nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se propone firmar una orden ejecutiva relacionada con la situación de emergencia que vive la isla por la acelerada propagación del COVID-19. Okay. Si será o no más restrictiva o propondrá alternativas de mayor apertura en cuanto a las horas y días de operación de los sectores económicos, es algo con lo cual su equipo está trabajando. Okay. O sea que sí va a ser una expresión y va a firmar una orden ejecutiva el día 2 que tiene que ver con el COVID. Si es de más apertura o de más restricción, eso es lo que no se sabe. Esa fue una de sus promesas de campaña, ¿no? En todo momento eso fue lo que habló y decía que en enero iba a comenzar a reabrir otras cosas, así que vamos a ver. Si mantiene la línea, debe ir por ahí. Yo estoy esperando que ese día anuncie que oficialmente hay clases presenciales. Okay. Es la impresión que tengo, porque es lo que ha dicho consistentemente. Sí, consistentemente él habló de las clases presenciales a partir de enero. Yo sé, pero yo creo que no se tira esa. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo tampoco, yo creo que tampoco se tira. Las escuelas no abren, yo no creo que vayan a abrir. Pero fíjate, la gente tiene confianza, la gente está yéndose a vacunar, las filas son interminables ya. Yo acabo de ver una fila. Tú has estado consistentemente viendo la fila ahora. Sí, porque yo paso por ahí todos los días. La subsecretaria de Salud ha estado llamando la atención, que es la que tiene a cargo este proceso, diciendo, mire gente, exacto, espere un momento, no se cuele. Y tú sabes, porque el público ha respondido, gran parte del país ha respondido en línea con el proceso de vacunación. Pero, o sea, hay confianza, lo que quiero decir. Entonces, si hay vacunación, ¿por qué más restricción? Sí, o sea, eso tiene sentido, pero no sé, no tengo ningún fundamento, más allá que pensar que esto lo van a extender un poquito más, quizás unas cuantas van a flexibilizar algunas cosas para el comercio, pero yo creo que no mucho más allá, es mi impresión. A mí lo único que me ocupa es que ya he visto una línea en que, a pesar de que el público está respondiendo con que se quiere vacunar, el nivel de miedo o el nivel de precaución se mantiene igual o más alto todavía. Sí, seguro. Entonces vamos a tener a un país vacunado con mascarilla. Sí. Y la justificación que nos están dando ya es que, bueno, la vacuna te ayuda a que si se te pega
sea menor el efecto en ti. Yo quedé en shock cuando estoy escuchando esa explicación. Que la vacuna lo que hace no es que te inmunice para que si el virus entra no te dé nada, como usualmente conocemos que es el proceso de una vacunación. Si me vacuno contra el sarampión, se supone que no me dé, o varicela, se supone que no me dé. Entonces, mantener las restricciones, o sea, tú tienes un pueblo vacunado y con las restricciones, digo, yo no sé cuántos están escuchando lo que yo estoy escuchando, pero yo estoy viendo ya esa línea y me ocupa sobremanera. Pero si a eso le agregas la realidad de la noticia que tú acabas de traer al principio del caso en Colorado. Ajá. No, brother, porque lo que pasa es que ese miedo se va a incrementar en todo caso. Ahora se contagia más fácil. Wow. ¿Entiendes? O sea, esa parte que se está dando en todos los lugares del mundo, y es lo que la gente está cerrando los oídos. Esa parte afirma entonces que hay una intención más allá de tener un control absoluto. Y como la gente sigue con miedo, este mero comentario que yo estoy haciendo para los que se salen de las casillas, debe ser un motivo de preocupación. Es como si nos hubiesen quitado el cerebro para pensar. O sea, que en otras palabras, vamos a vivir de vacuna en vacuna, porque si esto se propaga, lo de Colorado, esperemos que no, tiene que haber una vacuna para eso. Me encantó esa frase. Me encantó esa frase de, entonces vamos a vivir de vacuna en vacuna. Sí. Tengo la impresión que sí. Tengo la impresión que sí. Y basado en eso, entonces, en un encierro interminable o en un control, o sea que no, quizás la palabra control no va a ser tan simpática, sino en un cuidado del Estado para con la gente, pues que se va a extender por ahí para abajo. Sí, ¿sabes? Y el propósito fue el que dijiste, Fernanda, la palabra, no la saques de la mesa, sí, la parte de control, claro, sí. Claro. Entonces, nosotros lo planteamos aquí, por lo menos esto comentando las noticias, no somos analistas de noticias, solamente la comentamos, y como seres humanos que somos racionales, igual que usted, pues discutimos, ¿verdad? La opinión, la damos. Eso me ocupa sobremanera. Que no venga otro virus, que ya nos están hablando de otros durante el 2021, y que sea como mencionaba Moreno ahorita, de vacuna en vacuna. Y seguimos encerrados. Sí, porque si ese 70% se dice más contagioso, oye, la vacuna ya debe estar por ahí. Porque hubo una contradicción del que crea la vacuna de parte de Pfizer, y eso ya es noticia pública, donde él al principio había dicho que aunque el virus variara, la vacuna seguía siendo totalmente efectiva. Okay. Hace unos días menciona de que Pfizer estaría en condiciones de, en un plazo de una semana, hacer el ajuste para que fuese efectiva 100%, o sea, en el 90 y pico % con la variante esta nueva. Okay. Entonces, al principio no había que hacer nada, ahora sí tienen que hacer un ajuste. Eso implica posiblemente, vuélvete a vacunar para que estés cubierto con la variante. Y la gente no lo va a pensar 2 veces. Entonces, tú sabes. Porque con el terror que la gente tiene todavía. Sí, el sector que está atemorizado, que es la mayoría todavía. Yo estimo que un 60% de la población, un 70% de la población, está con, ¿verdad?, todas las alarmas arriba todavía, y lo que el Estado diga lo van a hacer. Y a eso le sumas el gusto que le ha tomado, pienso yo, el gobierno a esta dinámica de encierro y de control, porque sirve para muchas otras cosas, ¿no? Claro. Pues, no sé, para mí la matemática... Esa es la nueva norma. Claro. Y que nadie se moleste, fíjate que ni Fernán, ni Moraima, ni yo hemos dicho que no vayas y te la pongas. No. O sea, no infiera y diga que dijimos no. Yo me la considero poner. Siempre hago la nota muy bien. De que si ponen como regla ponértela para viajar, me la voy a poner porque tengo que viajar. Claro. ¿Verdad? Para asuntos de mi hijo. O sea que hago la aclaración, pues si acaso alguien piensa. Y yo creo que 7 de cada 10 oyentes de la emisora lo va a hacer. Claro. Mi impresión es que 7 de cada 10 lo va a hacer. Y nosotros no estamos en contra de eso. De hecho, lo que hemos predicado siempre es: respetamos al que la promueve y se la pone, y respetamos al que no se la quiere poner. ¿Verdad? O sea, debe haber la misma consideración, tanto para uno como para el otro. Pero las mascarillas no van a desaparecer, ni el distanciamiento, ni los encierros.
para mí esto va a continuar. Y que la mayoría lo aplauda indefinidamente, para mí es motivo de preocupación. Sí, para sí. mí. Y que las escuelas abran, no. Pierluisi quiere eso o dijo eso, pero yo no creo que eso va. Yo espero que lo haga. Sí. Yo creo que los padres lo necesitan, los estudiantes lo necesitan. Se ha demostrado a la saciedad por los profesionales de la salud mental de que les está afectando dramáticamente. O sea, Pero ese no es un tema. Si tú miras todos los periódicos, todo... no, ese ha sido un tema de Nueva Vida 97.7 y sus recursos psicológicos. Angie González, Nelson Torres, Liz Millán. Pero los periódicos no reportan nada. Correcto. Se sabe. Así que cerrar este año, pues bueno, en una posible situación de que el 2021 nos vaya de esa manera, pues es un poco, ¿verdad? Es un poco de preocupación desde mi punto de vista. De todas maneras, nosotros los que le servimos al Señor y predicamos y llevamos el Evangelio, claro, yo estoy tranquilo, gente, como estuve desde el día 1. Nosotros seguimos aquí originando este programa presencialmente. Algunos nos llamaron irresponsables por hacerlo. Todos los medios se fueron digitales desde la casa. Todos los animadores, y muchos de ellos todavía continúan. Yo no los critico, yo no los censuro. Claro. Pero nosotros decidimos hacerlo de esta manera. Dios nos ha cuidado, nos ha protegido durante todo este proceso. Y a los recursos de 97.7. Y esto es una cuestión de seguir predicando respeto. ¿Pensamos distinto en algunas cosas? Sí. Pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Claro. Sigue habiendo enorme respeto del uno al otro, aunque en algunas cosas pensemos distinto, ¿no? Usted se va a poner la vacuna, lo aplaudo, adelante. La quiere promover, lo aplaudo, adelante. Pero respete al que dice que no se la va a poner y al que no la promueve en su carácter personal. Y yo creo que ese detalle, en el 2021, todos tenemos que seguir creciendo en esa dirección. Y no es para menos, uno entiende, ¿verdad? Porque las primeras imágenes que salieron de China cuando esto comenzó alarmaba a cualquiera. Claro. De la forma en que se presentó, personas que han perdido familiares, y somos empáticos, no es para menos, ¿verdad? Lo que yo no creo es que debamos entrar al 2021 aterrados. Sí. Aterrados como vivimos este año. Sí. Bueno, tengo una buena noticia, yo creo. Claro, vamos, por fin. Bueno, es que tenemos una un poquito más positiva. Sí, fíjate, de acuerdo a las estadísticas de la policía, hay 10 pueblos que van a cerrar sin asesinatos 2020. Este año. Wow. Y esos son Adjuntas, Ceiba, Culebra, Florida, Isabela, Lares, Las Marías, Maricao, Maunabo y Rincón. Así Mira, es qué que interesante. 0 muertes. Gloria a Dios, En el 2020. porque fue así este año 2020. Sí. Así mismo. En una isla que antes rompíamos récord y siempre pasábamos de 1,000 muertos Y fíjate, asesinados, ¿no? de esa lista, la mitad son pueblos donde prácticamente repiten cada año, con 0 muertes. Ha habido algunos años donde ha habido algún asesinato, pero lo que es Adjuntas, Culebra, Las Marías, Maunabo y Rincón, son consistentemente pueblos donde apenas hay, ¿verdad?, crimen. Así es que una buena noticia para cerrar el año. Yo te envío una buena noticia también, Fernan. Por favor, compártela. Mira a ver si la puedes abrir. Señoras y señores, el periódico Primera Hora publica: la fibromialgia le ayudó a revitalizar el amor propio. La motivadora Moraima Oyola, compañera de el guapísimo Fernan Reyes, señala Primera Hora. Primera Hora. Dice que... Eso está escrito ahí, Está puesto aquí, está puesto Sí, aquí. déjame mandártelo, Juan. Tuvo que aplicar lo que constantemente promueve en sus conferencias para estabilizar salud física y emocional. Mira para allá. Mira. Sí, es un reportaje que quiso hacer el periódico con relación a a los pacientes que nos hemos dado cuenta que en este proceso del coronavirus y demás, esto ha salido a flote, lo que es la fibromialgia, muchas enfermedades autoinmunes, depresión, ansiedad. Y pues un mensaje positivo antes de que cierre el año, de que sí hay una alternativa. Así que agradezco. Quedé bien en la foto, ¿verdad? ¿Qué tú crees? No, quedó, quedó de revista.
Mira para Es allá. broma, es para reír Está de un poco. show. Es para reír un poco, pero a todos les digo, hay esperanzas, hay alternativas. Yo sé que los dolores aumentan porque es real, mi gente, esto no es invento. Los dolores están ahí, a los familiares sean empáticos con cualquier tipo de condición que padezca algún familiar, vamos a ser empáticos y vamos a decirle, mira, poquito a poco, esto es paso a paso. La enfermedad no llegó de un día para otro. Tardó años en apoderarse, así que así mismo tarda en irse. Y que es responsabilidad del Estado tener una verdad política pública paralela a lo del COVID, Exacto. precisamente en esta dirección. Exactamente. Que no la hay. Tenemos gente más afectada por su situación emocional que por el COVID, como han dicho nuestros profesionales, y no es política pública del Estado proveer en esa dirección a nivel de promoción, a nivel de lo que los medios mencionan consistentemente. Los únicos que hemos estado chavando la paciencia, como se dice en el campo, en esa línea es Nueva Vida 97.7. Es verdad. Pero o sea, tenemos nuestro compromiso. Así mismo es. Y bueno, en breve vamos a abrir las líneas telefónicas para que tú tengas la oportunidad de bendecir a una persona especial esta mañana. Claro que sí. Ya terminando el año, así es que eso es lo próximo aquí en Ruta Puerto Rico. Buenos días. Arriba.